Estábamos grabando. Entonces, esta clase va enfocada en lo que es el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Objetivo, entonces, anotamos el objetivo, por favor. Conocer el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-5. ¿Qué quiere decir el 5? Que es la edición número 5. Ya hay una edición número 1, número 2, número 3, número 4 y llegando al número 5. En cada una de estas ediciones se ha ido sumando trastornos diferentes, anomalías diferentes que se han transformado en trastornos, ¿ya? Las cuales se van sumando y es por eso que hay que ir actualizando año, cada 10 años, cada 5 años, según la demanda, hay que ir actualizando este manual que habla acerca de los trastornos mentales. ¿Se entiende? Manual de diagnóstico, entonces, y estadístico de trastornos mentales. El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales es utilizado por psiquiatras, psicólogos y demás personal de salud para diagnosticar desórdenes mentales. El DSM, o sea, Manual Diagnóstico Estadístico, es publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, y abarca todas las categorías de trastornos de salud mental, tanto para adultos como para niños. O sea, cuando nosotros hablamos de el trastorno déficit atencional con hiperactividad, estamos clarito de que va a aparecernos este trastorno en este manual diagnóstico y estadístico DSM-5. ¿Cuántos trastornos mentales hay en el DSM-5? Buena pregunta. Dale encima. Apague el micrófono si se va a dar el gusto. Belén, es tu micrófono. Lo siento, es que mi gato se paró arriba del compu. Buenas tardes, profe. Hola. Ya, buenas tardes para todos los que se han ido integrando hasta ahora. La instrucción es que si usted llegó atrasadito, por favor, se cortó la señal a los 40, 45 minutos, hay que volver a entrar con el mismo link, por favor. Profesor, buenas tardes, dice Carolina. Soy Valerie Celis. Podré estar solo un rato en la clase, ya que hoy tengo mi módulo de inglés. Me disculpo. Bueno, si querés te hago esta clase en inglés, pues, y matamos dos pájaros de un tiro. Fome, ¿sí? No, es que el día martes hasta ahora no. Ya no hay problema. Dale nomás. Total, la vamos a dejar la grabada. Porque el profe choro y se maneja con la tecnología. Ya. ¿Cuántos trastornos mentales hay en el DSM-5? ¿Nos quedó claro? Entonces nos volvemos a conectar con el mismo link. Resultado de imagen para manual, diagnóstico y estadístico de trastornos mentales DSM-5 no deja de ser significativo, por ejemplo, que la primera edición del DSM contenía 106 trastornos mentales y que la actual DSM-5 versión 2013 contiene 216. Mira, ya ha ido aumentando.
Y si nos ponemos a sumar 2 más 2, yo creo que este último tiempo se han sumado otros más. ¿Por qué? Producto a lo que hemos vivido todo el mundo, la famosa pandemia. Y de ahí tienen que haber salido una gran cantidad más de trastornos. ¿Ah? Desde el que no puede dejar de lavarse las manos a cada rato, como el que a lo mejor le viene algún ataque de ansiedad, producto de que no se puso la mascarilla antes de salir de la puerta de la casa hacia afuera. No sé, estoy especulando, pero tienen que haber salido muchos trastornos más debido a todo esto que estamos. Ninoska nos dice, hoy en día se ve mucho los niños autistas, por dar un ejemplo. Claro, de hecho, los niños autistas tenemos que ahí sus trastornos están incluidos dentro de este manual, y que es este manual a nivel mundial. O sea, no es tan solo la mirada únicamente para Chile, sino es mundial. Trastornos mencionados en el DSM-5, trastornos del neurodesarrollo, espectro de la esquizofrenia y otros, trastornos psicóticos, trastornos bipolar, trastornos relacionados, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando ahí de un TOC, trastornos relacionados también a ellos, trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. O sea, imagínense, yo el tema de la ansiedad a lo mejor no lo atribuía a un tema de trastorno, pero aquí nos indica claramente que es un trastorno. La ansiedad también. Objetivo principal del DSM-5. El objetivo principal del DSM-5 consiste en ayudar a los profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes, como parte de la valoración de un caso que permita elaborar un plan de tratamiento perfectamente documentado para cada individuo. Entonces, ahí tenemos que cuando a nosotros nos aparece un caso con un trastorno déficit atencional, podemos ir a este manual y seguir las indicaciones también que nos viene a brindar el cómo uno puede estar seguro, porque nos da ahí las indicaciones claramente en lo que nosotros debemos poner atención, y eso nosotros lo plasmamos luego en nuestro informe, y luego dentro de este informe, ahí en la parte de nuestra hipótesis diagnóstica, podemos hacer alusión a este trastorno, ¿ah? Aludiendo algunas de las implicaciones y problemáticas que esto viene a producir en el estudiante, en el beneficiario. ¿Algún comentario? Función del DSM-5. Abrieron un micrófono. ¿Alguien quiere decir algo?
El DSM-5 constituye una herramienta para la práctica clínica en el área de la salud. Como tal, sirve de guía para el diagnóstico en psicología clínica, al poner un sistema de clasificación de patrones de comportamiento, formas de pensar, experimentar la emoción, interacción con los demás, etc. Tengo un breve video, el cual quiero compartir con ustedes. El cual nos va a dejar un poquito más claro este tema de el DSM-5. Porque una cosa no es muy fácil de entenderla, hay que irla simplificando. Ok. ¿Se ve, cierto? Sí, profe, y se escucha igual. Sí, Gracias. profe. Bien. Los trastornos mentales son patrones de comportamiento de significación clínica que aparecen asociados a un malestar emocional o físico de la persona, a una discapacidad, al deterioro en el funcionamiento cotidiano, a la pérdida de libertad o incluso a un riesgo significativamente aumentado de implicarse en conductas contraproducentes o de morir prematuramente. Además del aumento de los trastornos mentales, las demandas terapéuticas de la población han cambiado considerablemente en los últimos años. Ahora se tiende a consultar, además de por los cuadros clínicos tradicionales como la depresión, el trastorno de ansiedad, esquizofrenia, adicciones, entre otros, por problemas, entre comillas, menores, derivados de una mayor intolerancia al sufrimiento por parte de los pacientes. Estos problemas, que no constituyen propiamente trastornos mentales, reflejan una patología del sufrimiento o de la infelicidad, es decir, una situación de insatisfacción personal que no tiene en muchos casos una significación clínica. Entre ellos se encuentra el duelo por la pérdida de un ser querido, los conflictos de pareja o la ruptura de pareja no deseada, las dificultades de convivencia con los hijos adolescentes, los problemas de estrés laboral, la adaptación a nuevas situaciones en la vida o la convivencia con enfermos crónicos o incapacitados. En las clasificaciones psiquiátricas, estos problemas adaptativos se denominan código Z y son un reflejo de la psicopatologización de las dificultades de la vida diaria, así como los defectos de una sociedad individualista, con una carencia creciente de redes de apoyo familiar y social que favorece la soledad y la incomunicación. Estas nuevas demandas terapéuticas están relacionadas con cambios sociales, entre ellos el envejecimiento de la sociedad y los trasvases de la población, y con una mayor exigencia de calidad de vida por parte de los pacientes, pero también con la medicalización de la vida diaria. De hecho, hay una tendencia errónea por asignar a todos los problemas un nombre clínico, unos síntomas y un tratamiento. Es una tendencia que se ve acentuada por el marketing de la industria farmacéutica dirigido a médicos y pacientes. No deja de ser significativo, por ejemplo, que la primera edición del DSM contenía 106 trastornos mentales y que la actual, el DSM-5, recoja 216. Pero, ¿qué es el DSM-5? Por su traducción en español, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y a continuación, les vamos a contar su historia. La historia del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, se remonta a 1869, cuando la Asociación Americana Médico-Psicológica, que luego pasaría a ser la actual Asociación Americana de Psiquiatría, APA, crea un manual que responde a la necesidad de contar con un sistema de clasificación de los trastornos mentales,
consensuado y aceptado ampliamente que otorgue consistencia y legitimidad científica a la salud mental oficial. Años después se hace la primera edición del manual. En el año de 1952 es publicado el DSM-1. Esto sucede en pleno contexto de pacificación social en Occidente e inicio en la carrera de la sociedad del progreso y el sistema moderno y tecnológico de dominación que hoy padecemos. Un contexto histórico recién salido de la Segunda Guerra Mundial, obligado a aplicar estrategias de poder que requieran mayor sofisticación. Clasificar a las personas como mercancía era entonces y es ahora requisito imprescindible para sostener las estructuras de dominación que se extienden hasta nuestros días. Hablar del DSM es dar a entender de la forma más práctica el significado de aquella frase que nos dice que la psiquiatría es el brazo armado de una forma de vida y no forma de vida entendida como una falsa elección dentro del sistema capitalista, sino como imposición llevada a cabo a través de la patologización de las personas. Con su nacimiento se formaliza la invención de denominar normalidad y salud como sinónimos, así como se formaliza la utilización del diagnóstico como herramienta de etiquetaje del sufrimiento de las personas y como frontera moral del comportamiento humano. Esto se traduce en la práctica por medio de la llamada psiquiatrización de la vida cotidiana, asegurando que las diferencias y las desviaciones no amenacen la estabilidad social. Esta historia no nace con el manual, pero sí aumenta en calidad y efectividad. El DSM ha tenido la necesidad de ampliarse y actualizarse. Esto debido a que existen factores sociales que hacen que exista una reestructuración de la clasificación de esos trastornos. Un ejemplo de esto es la homosexualidad, el cual en el DSM-1 estaba clasificado como un trastorno mental y en el DSM-2 fue quitado y fue puesto la disforia de género. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, el retraso mental o la persona subnormal. Como la gente estaba etiquetando demasiado a las personas como un elemento peyorativo, un adjetivo descalificativo, se optó por cambiarlo y actualmente se conoce como déficit cognitivo global. Ahora bien, los cambios que han existido han sido: en 1968 salió el DSM-2, en el año 80 salió el DSM-3, en 1987 salió el DSM-3 versión revisada, en el año de 1994 salió el DSM-4, el cual ya tenía muy clasificado y estructurado la forma de concebirse a los trastornos mentales de forma multiaxial. En el DSM-4 versión revisada, que fue publicada en el año 2000, se vio esta necesidad de hacer una culturalización. Eso quiere decir que no patologizar simplemente la acción, sino que esta acción, dentro de un contexto determinado, sea clasificado como anormal. Ahora bien, en el año 2013 salió el DSM-5, el cual es la versión más actual que se tiene de este manual. Pero ¿es realmente necesario clasificar a las personas? ¿Qué de bueno, qué de malo tiene esto? A continuación vamos a ver algunas de las deficiencias que tiene este manual y ciertas discusiones que se tienen al respecto del uso de este manual. En el DSM-5, como en sus ediciones anteriores, se habla de trastornos mentales, no de enfermedades mentales, pues el concepto de enfermedad implica una etiología, una agrupación de síntomas, un curso y un pronóstico, así como una determinada respuesta al tratamiento. Sin embargo, hoy no es posible determinar los factores etiológicos ni los procesos patológicos subyacentes para la mayoría de los cuadros clínicos. Por ello, se opta por limitarse a describir de la forma más detallada posible los criterios diagnósticos actualizados de los trastornos mentales para que puedan ser identificados por los terapeutas y ser comunicados a los profesionales con un lenguaje común. En este sentido, el DSM-5, como sus antecesores, es más un diccionario descriptivo que un manual de psicopatología. Sin embargo,
el diagnóstico resultante del proceso de evaluación psicológica debe de ir más allá de la etiquetación de los problemas. Es decir, además de responder a la pregunta de ¿qué le pasa al paciente?, la evaluación debe responder a la pregunta de ¿por qué le pasa esto al paciente?, lo que requiere por un lado del análisis topográfico y por el otro del análisis funcional. La etiquetación de los problemas del paciente es solo un paso del proceso terapéutico. Aun siendo el DSM el principal referente en la salud mental mundial, con los años y tras sucesivas revisiones se ha empezado a cuestionar seriamente su validez, la cual se basa fundamentalmente en el consenso más que en las pruebas científicas. El DSM-5 se entronca en el modelo médico categorial de enfermedad, que en el caso de los trastornos mentales presenta muchas limitaciones en la práctica clínica. Es nuestro deber mencionar que existen factores positivos y negativos de estas clasificaciones. El contar con diagnósticos clínicos válidos y fiables debería ser esencial para predecir el curso del trastorno, enfocar adecuadamente el tratamiento, evaluar los resultados de la terapia, calcular las tasas de prevalencia de los diferentes trastornos mentales a efectos de planificar los servicios asistenciales o identificar correctamente a los pacientes para las investigaciones clínicas. Sin embargo, los diagnósticos clínicos solo deben emplearse cuando están basados en pruebas científicas y muestran una utilidad clínica. Las nosologías psiquiátricas tienen diversas ventajas, como lo son facilitar la comunicación entre profesionales, utilizando un lenguaje común, y unificar los criterios de investigación clínica en los diferentes países. Los criterios diagnósticos para la selección y evaluación de los pacientes en los ensayos clínicos publicados en las principales revistas están basadas en el DSM, lo que supone una influencia directa para los investigadores clínicos. Por ello, va a ser un referente en la investigación en psiquiatría y psicología clínica. Sin embargo, como negativo podemos encontrar que el abuso de los diagnósticos psiquiátricos o la ampliación de categorías diagnósticas recogidas en el DSM-5, así como el requerimiento de umbrales diagnósticos menos exigentes para muchos trastornos, puede traer consigo la psicopatologización de algunos problemas de la vida cotidiana, la generación de pacientes falsos positivos, la estigmatización de los pacientes asociada a los diagnósticos psiquiátricos y al uso generalizado e indiscriminado de la descripción farmacológica, lo que constituye un fenómeno especialmente preocupante en el ámbito infantil. Es decir, muchas personas normales con problemas de duelo, comida excesiva, distraibilidad, reacciones al estrés, olvidos en la vejez o rabietas infantiles pueden quedar atrapadas en la red de este manual diagnóstico. Parece olvidarse de que existen muchos modos y maneras de ser normal. La tolerancia hacia comportamientos diferentes y hacia la diversidad cultural es importante, así como lo es tener en cuenta que el sufrimiento es inherente a la vida. Ningún comportamiento, sentimiento o actividad mental puede calificarse de patológico sin examinar su posible utilidad adaptativa y estratégica y las condiciones contextuales en las que aparece. La tendencia a crear cada vez más etiquetas diagnósticas para describir comportamientos específicos en lugar de agrupar los síntomas de los pacientes en categorías amplias va a conducir al absurdo de que un paciente tenga muchas etiquetas asignadas. Además, la incapacidad para conectar los diagnósticos con los procesos causales lleva a un callejón sin salida. La conclusión de este servidor no es decirle si el DSM-5 debe ser válido o debe ser inválido. Eso queda en criterio de ustedes. El éxito de un tratamiento va a tener muchísimos factores, tanto del personal de salud mental que esté atendiendo a la persona, como de la persona que está acudiendo a consulta. Entonces, pues ya lo saben, esto fue el DSM-5. Cuéntanos en la caja de comentarios si les gustó el video. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido, que
¿Qué tal les pareció? Comentarios. Potente, fuerte, por lo menos para mí. Interesante. Sí. Yo en algún momento quizás viví muchos diagnósticos entre crisis de pánico, ansiedad, estrés, y estuve con muchos médicos y estuve muy, muy, muy mal. Y me hace reflexionar todo esto, que claro, en el fondo a uno lo van etiquetando y uno se va creyendo todas estas enfermedades, pues, y uno cree que está así como, en vez de buscar una solución o curarse, en el fondo uno cree que está muy, muy mal y se va creyendo toda la enfermedad y se siente peor. En el fondo siento que no se llega al meollo del asunto, no se llega realmente por qué a la persona le está pasando eso. Siento que hay miles de formas que pueden gatillar en esta ansiedad o en estos trastornos mentales que, como bien decía en el video, también hay un trasfondo social, de dónde uno viene o las vivencias también, cuáles son las preocupaciones que tiene uno, en fin, eso. ¿Cierto? Y ahí queda en manifiesto qué tan importante es el trabajo que nosotros tenemos que realizar de indagación de el cómo es la vida de nuestro beneficiario, tanto dentro de su núcleo familiar, como también dentro del sector de donde vive, como también dentro del lugar donde estudia. Entonces, para poder nosotros lograr tener la mayor cantidad de información y armar una buena panorámica y saber diagnosticar de buena forma y poder dilucidar si se trata o no de un trastorno. ¿Algún otro comentario? Pero, profe, o sea, nosotros nos podemos guiar también con este manual para diagnosticar hacer una hipótesis diagnóstica. Esa es la idea. En este caso, para poder hacer una hipótesis diagnóstica, de hecho, es lo que yo mencionaba hace un momento atrás. Si yo me encuentro en este caso, con un trastorno déficit atencional, en este manual me va a decir en los aspectos que yo me tengo que fijarme, enfocarme y ver si realmente tiene las, las, las cosas que necesito que tenga para poder yo catalogarlo, como decía aquí esta persona, como un trastorno déficit atencional. Porque de lo contrario, solamente sería un déficit atencional nada más y no caería en la categoría de trastorno. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Algún otro comentario? De hecho, Profe, ¿cómo se le llamaba? ¿Cómo se le llamaba? Bueno, en este manual, en el primero, las personas eran retardo mental, ¿no? ¿cierto? O retraso mental. ¿Y cómo se les llama ahora, ahora? ¿O cómo se le podría llamar? De acuerdo al manual. Lo dijo ahí la persona, pero no le tomé el apunte. Déficit cognitivo parece. Sí, algo así, déficit cognitivo. No lo anoté, querido David, perdóname, No se preocupe, profe. te lo digo al tiro. Después lo vamos a Era buscar, pero sí, déficit cognitivo global, por lo que escuché yo. ahí está, vale. Sí, Dale, ese es gracias. global. Sí, Ahí, era. sí, Déficit ese cognitivo déficit global. cognitivo global. Sí, porque yo estaba poniéndole atención a la parte que nos convoca a nosotros de que hoy día el TEA o el trastorno del espectro autista, antes había algunas categorías. Por ser al Asperger también se incluía dentro de esta categoría, pero se le daba el nombre de Asperger porque era menos severo. Pero hoy día están todos dentro del espectro autista. Entonces, ahí uno tiene que irse enfocando en los diferentes aspectos para poder hacer un buen diagnóstico. Pero dentro de la práctica, uno va a ello cuando, en este caso, las pruebas aplicadas me llevan en esa dirección de que estoy frente a un trastorno.
porque imagínate, puede tener este niño, este beneficiario, puede tener una ansiedad, o puede tener, a lo mejor lo veo un poquito estresado, pero no significa que sea un trastorno, puede ser algo momentáneo, producto a alguna situación que se esté produciendo dentro de su hogar, por ser lo que decía aquí el video, producto a un duelo, producto a una separación de sus padres, producto a la convivencia con un adulto mayor, como lo que te ha tocado a ti, David, que ha venido muchas veces a destabilizar un poquito tu familia, pero a pesar de lo complicado que han estado ustedes en su aspecto de nerviosismo, preocupación, no se transforma en un trastorno. ¿Ah? Entonces, no catalogarlo todo como trastorno. Entonces, ahí nosotros tenemos que estar muy atentos y ser muy finitos en este aspecto. Porque recuerde usted, un mal diagnóstico, y perdóneme los chilenos que voy a hacer, puede joderle la vida a un estudiante, a un beneficiario. ¿Se entiende? O sea, usted tiene el deber de hacer un buen diagnóstico. Hay que hacer una investigación más profunda al respecto. ¿Cierto? Y con la seriedad que se merece. No es llegar y así a tonta y a loca y a la buena y a la primera. Ah, no, este es un trastorno. Es un trastornado. No. No. Aquí uno tiene que hacerlo, pero bien meticulosamente y buscando todas las evidencias que pueda presentarnos para poder nosotros lograr tener una hipótesis diagnóstica lo más aproximadamente posible a lo que está sucediendo con este caso. ¿Algún otro comentario? Ok, seguimos avanzando. Chiquillos, le quedan 4 minutos, así que si se corta, ustedes ya saben que vuelve a entrar con el mismo favor. Entonces, función del DSM-5 nos quedó clarito según lo que nos decía el video. Mira, este video a mí me gustó mucho porque es muy claro dentro de su argumentación y lo deja a uno bastante perplejo con algunas aseveraciones que hace, como lo que decía la compañera, pucha, yo he tenido esto y esto y esto, y más que darme una solución, como que quedé ahí en la red, en esta telaraña que se tejió en mi alrededor y cuesta encontrar la salida y salir de esta trampa que se me empezó a tejer. Lo que pasa, profe, que los médicos tratan el síntoma, nada más que eso, pero no tratan el fondo. Yo, al igual que la Cata, hace un par de años atrás me diagnosticaron con un trastorno de ansiedad generalizada. Por meses no supe nunca qué es lo que era. Hasta que un día un doctor me dijo, crisis de pánico. Y puras pastillas. Pastillas. Hay que tomarse esa pastilla, hay que tomarse esa otra pastilla. Es que estáis con depresión, tenéis que tomar esta otra pastilla. Pero nunca me quise medicar, sí. Traté de enfocarme en otras cosas y fui y eliminé por completo el tema de las pastillas. Y he logrado salir prácticamente solo del tema de lo que es un trastorno de ansiedad generalizada. Pero tratan solamente el síntoma, eso es lo único malo, nunca tratan el tema de fondo. Y lamentablemente, imagínate en estos niños que lamentablemente tienen esta hiperactividad, trastorno de hiperactividad, no, porque el niñito se movía y todo esto. Claro, oye, pero hoy día, ¿qué niño se queda quieto? Hoy día los tiempos han cambiado, los niños son inquietos por naturaleza, entonces tenemos que acostumbrarnos a tener aulas o salas de clase
activas. Hoy día ya no estamos en la vieja escuela donde quédate quieto y ahí te quedáis quieto. Y si no, venía el varillazo en la mesa o el reglazo en la mesa y uno queda paralizado. Hoy día no es así. Hoy día tenemos que aprender a tener nuestras salas activas donde los niños están en movimiento, pero eso no significa tener un niño con hiperactividad y que este niño tenga que por obligación medicarse. Y lamentablemente, ¿qué va a ocasionar en este niño, en este beneficiario? Que causarle una dependencia en futuro a lo que es lo farmacológico. Entonces, lamentablemente nosotros estamos haciéndole un flaco favor a ese individuo, el cual está dependiendo de estos fármacos para poder mantenerse en una actitud pasiva, que es lo que espera el profesor o profesora, porque no logró mantener una atención, concentración de parte del niño. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que está provocando la dificultad. Chiquillos, quedan un par de segundos, está por cortarse, así que ustedes vuelven, por favor, con el mismo link a entrar. Y perdonen que sea así el sistema, pero no hay plata para comprar algo más caro. Alcanza la plata. Entonces, tenemos esto. Ya les voy a contar ahí una pequeña breve historia de un estudiante que tuve que, ¿por qué se me seguía produciendo problemas siendo de que